Hola, buen día chicos. Bueno, hoy voy a hablar con ustedes acerca de los cambios fisiológicos en el embarazo. Nos vamos a ocupar hoy más que nada de lo que va a ser eh, más que nada la parte fisiológica y los cambios en sí. Después más adelante a- vamos a proceder a hablar sobre la anatomía que se ve afectada, digamos más que nada a nivel del suelo pélvico y el periné. Y disculpen si escuchan ruidos alrededor, que estoy en un lugar en mi casa bastante transitado porque estoy con los niños hoy acá. Eh, y bueno, básicamente vamos a hablar de eso en esta clase. Em, Cuando hablamos de cambios fisiológicos, obviamente vamos a hablar de los cambios fisiológicos que nos vamos a tener más participación nosotros, porque nos van a afectar más que nada a la mujer embarazada y que va a desencadenar alteraciones que nosotros por ahí vamos a poder actuar como profesionales y en nuestra práctica. Hay un montón de otros cambios, obviamente que no los puse porque por ahí nosotros no vamos a tener mucha, eh, eh, mucho acercamiento al paciente en ese momento porque por ahí no acude a nosotros. En este caso puede ir a atenderse o a hacerse una intervención, una consulta o a tratarse por estas alteraciones. Bueno, van a haber cambios obviamente fisiológicos a nivel hormonal, que estos cambios a nivel hormonal van a estar relacionados básicamente con lo que es desde el inicio del embarazo hasta el final del embarazo. La gonadotropina coriónica es una hormona que más que nada la función es esta, es que ella se va a segregar estrógenos y progesteronas hasta que la placenta se desarrolle, va a estimular, digamos, al ovario para que acá hay este cuadrito, para que envíe acá al ovario, para que digamos, envíe y cuide y proteja y mantenga a este cuerpo lúteo. Ella va a evitar inclusive que el embarazo se pierda. Otra cosa, también esta es la hormona, por ejemplo, digamos, tiene niveles más altos al inicio del embarazo y después durante todo el embarazo tiene como un nivel basal. Eh, Obviamente que al inicio estimula el ovario y después ya una vez que esté formada la placenta es la que genera todas estas otras hormonas que se estimulan a través de esta en un inicio. Eh, Mantiene el embarazo durante todo su término eh, y, digamos, una vez que en los primeros meses se va formando bien la placentita, la placenta empieza a generar estrógenos y progesterona después, más adelante. Primero estimula el ovario genera esto, se forma la placenta y una vez después que el ovario ya no participa más de la estimulación de estas hormonas, son los estrógenos y digamos, la placenta es la que va a ayudar a mantener inclusive la gonadotropina coriónica a un nivel basal y los estrógenos y la progesterona para que den otras características, obviamente, y tengan otra importancia a nivel del embarazo. Después vamos a hablar sobre lo que va a generar, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona durante el embarazo en la mujer embarazada, obviamente, en diferentes órganos. A su vez, el aumento de esta progesterona va a disminuir el tono muscular, disminuye el tono, digamos, del tono muscular del periné también, y puede llegar a desencadenar, obviamente, pubalgias. Todo esto, obviamente, va a favorecer mucho más adelante al parto. Va a relajar el periné, va a disminuir el tono muscular para que, obviamente, se genere un canal donde va a salir en su momento el bebé, si llega a ser un parto, obviamente, vaginal. También lo que va a ayudar es a alojar eh, al, al bebé en ese útero y va a crear una estructura, digamos, dilatada, un suelo pélvico, digamos, relajado, para sostener ese útero también ahí como un nidito. La progesterona también está encargada básicamente de conservar del embarazo junto con la gonadotropina coriónica que va a estar en un nivel basal. Va a prevenir un aborto espontáneo, va a también desarrollar los lobulillos mamarios.
para obviamente más adelante colaborar con la lactancia, ¿no? Después tenemos otra hormona que es muy importante que se llama relaxina. Esta relaxina, viste que el nombre ya es como que te tira una info. Esta va a ser secretada por la placenta en etapas finales del embarazo y lo que me va digamos, donde va a repercutir va a ser una laxitud del tejido conectivo, va a disminuir la cantidad tensora, obviamente, que es lo que estamos buscando acá, cuando en el momento del parto o en algún momento, digamos, para que se extiendan esos ligamentos uterinos, ligamentos sacros, ligamentos, para también colaborar un poco con la postura que se ve alterada en esta madre porque se tiene que adaptar para incorporar un elemento que va a ocupar espacio en zonas que por ahí no están distendidas, ¿no? Entonces, esta va a afectar los ligamentos y las fascias, va a generar una hiperlordosis lumbar, obviamente por los ligamentos, porque va a relajar los ligamentos vertebrales. Y todo, obviamente, esto va, como está acá, por ejemplo, es más que nada para soportar, digamos, y esto es anormal durante el embarazo por el peso de la panza, ¿no? Lamentablemente va a haber un aumento en la lordosis lumbar, relajación o distensión de los músculos abdominales, que va a generar una alteración que se llama diástasis abdominal, va a preparar el cuello del útero, el cérvix para el momento del parto, y se utiliza para inducir también el parto en casos de que la paciente por ahí quiera tener un parto normal y no esté un poquito dilatada toda la parte, viste que te dicen de dilatación tanto, bueno, entonces para estimular la dilatación y la relajación de esos ligamentos a nivel, digamos, sacro y el cervix uterino. Los estrógenos. Los estrógenos también tienen una importancia y que nosotros tenemos que saber porque bueno, la paciente va a venir y nos va a preguntar ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué tengo tal otra? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué tengo las mamas tan grandes y las mamas tan grandes me llevan a una postura inadecuada porque me pesan, estoy acostumbrada, me duele la espalda? Estimulan un incremento del útero y vamos formando y desarrollando los conductos de las mamas para la lactancia también. Estos más o menos son los cambios hormonales que nosotros vamos a tener que, digamos, que saber y vamos a tener conocimiento y para poder explicar al paciente por qué le suceden todas esas cosas y todas las alteraciones que va a tener durante el embarazo. Después está a nivel genitourinario, también vamos a tener alteraciones. Vamos a tener con respecto, por ejemplo, se produce un efecto en la uretra y la vejiga, así como una disminución de la presión uretral. Va a haber una urgencia por aquiuria, va a haber aumento de pichí, digamos, la gente y va a tener también alteraciones a nivel de la densidad y determinados elementos que vamos a encontrar en la orina. Obviamente que hay una alteración en todo eso también porque aumenta mucho después vamos a ver cuando la parte respiratoria también, porque se produce una acidosis respiratoria, que por ende ahí automáticamente los riñones empiezan a generar un aumento de secreción para acomodar esa homeostasis que hay en general, ¿viste? También digamos, se produce una hiperventilación, que esto va generado todo más que nada por los cambios respiratorios que va a tener esta mujer durante el embarazo. Urgencia miccional, obviamente, que es notable porque con el aumento del abdomen, la presión sobre la vejiga, va a haber un aumento de la micción. Anteversión pélvica, obviamente por la hiperlordosis lumbar y como ya habíamos hablado anteriormente, por el efecto por ahí de la relaxina. Después el crecimiento uterino elonga la uretra y el cuello vesical se desplaza. Entonces ahí también esto me va a generar la urgencia miccional. También va a haber a nivel genitourinario, a nivel de lo que es la vagina o cuello uterino, esa zona, ahí se forma un tapón mucoso, que es el tapón que va a proteger más que nada y va a digamos, evitar digamos, desde la orina, porque desde la vagina cambia todo el pH, por ahí estamos más propensas nosotros las mujeres cuando estamos embarazadas a tener hongos, alguna vaginitis o alguna infección, porque se cambia el pH, porque obviamente todas las hormonas se ven alteradas también,
para proteger al útero con un tapón mucoso en el cuello uterino. También tenemos alteraciones a nivel digestivo. Y esto más que nada lo puse porque también por ahí la persona te va a decir, che, me salieron unas caries porque por el aumento de la saliva, por la acidez de la saliva. Este aumento del útero va a generar también presión a nivel del estómago y la persona puede tener reflujo, acidez, va a tener digestiones más lentas, por el hecho de que las vísceras se dirigen lateralmente y hacia atrás, se comprime todo, digamos, cambia toda la alteración, cambia todo el peristaltismo, cambia toda la organización intestinal, por ende va a haber también constipación, también por el aumento de presión, por todos estos cambios hormonales, las mujeres están propensas también a tener hemorroides, por la presión a nivel de los intestinos. Vamos a seguir. Cardiovascular. Bueno, acá el cardiovascular está bueno saber porque nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando por ahí va una mujer embarazada a atenderse, o empecemos con una gimnasia preparto, ponele, que tenemos que tener en cuenta porque va a tener alterado la frecuencia cardíaca, va a tener hipotensión, aumenta el volumen sanguíneo, obviamente, porque esta persona tiene un ser vivo, digamos, creciendo en el cuerpo, entonces es tan inteligente el cuerpo humano que tiene que aumentar también el volumen para sobrellevar esa vida que está dentro. Nosotros para... Acá tengo unos loros hablando, disculpen. Ahí dicen que hay factores que alteran obviamente el gasto cardíaco. El gasto cardíaco nosotros lo podemos calcular en una persona porque va a ser lo que es hasta la frecuencia cardíaca sumado al volumen, que ese volumen nosotros tenemos que saber que es el volumen cardíaco, el volumen sangre, digamos, sería volumen latido, que va a tener alrededor de 70 milímetros por minuto, y la frecuencia cardíaca se maneja entre 60 y 70 también latidos por minuto. Entonces hacemos esa multiplicación y la persona más o menos tiene que tener alrededor de 4.900 ml de litros minuto o 5, tiene que manejarse en esa cantidad de gasto cardíaco. Si nosotros tenemos una paciente que tiene sumamente, y en este caso va a llegar la embarazada con una frecuencia cardíaca alta, obviamente va a tener el volumen de sangre, el volumen minuto latido más, porque también bombean más sangre al exterior, o sea que entonces vamos a tener, el cuerpo empieza a mandar info, esta persona va a tener también una frecuencia respiratoria alterada, o sea que se va a ver alterado todo el mecanismo, entonces va a tener una respiración torácica también, por ende tenemos que prestar atención en eso. Que esta persona tiene alterado todo eso y no nos asustemos por si tenemos una frecuencia superior a 70, 80 o 100, 110 en una mujer embarazada. Por eso mismo tenemos que tener cuidado siempre si esta paciente no tiene una alteración cardiovascular. Es importante también preguntarle si no tiene antecedentes, siempre obviamente en la consulta. Es lo mismo. Y también tiene una alteración, una modificación en lo que es el volumen eyector. El volumen eyector está relacionado con el volumen sistólico, con el volumen... ¿Qué pasa, Benja? ¿Qué querés? Disculpen. En el volumen sistólico. Entonces, que está relacionado, obviamente, al aumentar la frecuencia cardíaca, este volumen sistólico se va a ver aumentado también. O sea que es una cadena, digamos, un efecto dominó. Después tenemos también, bueno, a nivel respiratorio, como le vengo hablando. A nivel respiratorio se ven alteraciones no solamente fisiológicas, sino también se ven alteraciones anatómicas. Porque más allá de que vamos a tener un aumento de consumo de oxígeno, por el hecho también que estamos hablando de este volumen que va a estar afectado, que todo cardiorrespiratorio, toda la parte se ve afectada, vamos a tener una alteración a nivel anatómica porque a medida que va creciendo el útero, va desplazando el diafragma hacia arriba
hay una menor distensibilidad y la compliance respiratoria se ve afectada también. Acá también, por ejemplo, podemos ver que van a horizontalizarse las costillas. La respiración abdominal normalmente se va a ver alterada y va a tener una respiración más que nada torácica, alta. Pero en este caso, las adaptaciones fisiológicas de los aparatos y sistemas corporales durante el embarazo son, digamos, que algunos son para mejor o otros para peor, digamos, van a alterar la fisiología y se va a ver afectada la mujer embarazada, va a tener molestias, va a tener alteraciones funcionales y bueno, se incrementa el volumen inspiratorio máximo, como ya le dije, ¿viste? Entonces el volumen de aire en cada respiración es mucho más alto, por ende la persona embarazada va a tener una hiperventilación y es posible que la aspiración sea más dificultosa porque pasivamente ya no van a poder bajar todas las estructuras respiratorias, digamos, o los músculos o el diafragma porque se encuentran en otra posición y limitados porque no tienen a dónde volver. Nada, el abdomen se ve, digamos, ascendido, el diafragma se eleva a 4 centímetros y aumenta digamos, transversos del tórax, aumenta como que se ensancha, ¿viste? Porque las costillas se horizontalizan. A nivel osteoarticular, por ejemplo, también vamos a tener alteraciones. A nivel osteoarticular, se van a ver, eso es un tema que nosotros vamos a tener que abordar siempre, porque va a venir la persona, la mujer embarazada con lumbalgias, va a venir con aumento de la lordosis o una hiperlordosis cervical, va a venir con un dolor en el tórax, en la parte dorsal, por una hipercifosis. Va a tener inestabilidad constante, obviamente, porque el desplazamiento del centro de gravedad se va hacia adelante. Vamos a entonces acá tener, esto va a ser generado básicamente todo por el aumento de la laxitud ligamentosa. Va a haber una disminución en la resistencia del cartílago, por ejemplo, obviamente que todo a causa de las hormonas. Imagínense si no hubiera esta relajación o disminución de la resistencia de los cartílagos, se romperían, se fraccionarían, entonces como que se genera toda una laxitud en general de los componentes articulares, porque no podrían cambiar obviamente esa forma o digamos, llegar a un aumento de la lordosis o en el caso de los ligamentos también a nivel de pelvis, a nivel del sacro, porque también el sacro se horizontaliza. Y las costillas también, y descenso obviamente cambia el desplazamiento del centro de gravedad. Acá más o menos voy a contarles lo que pasa a nivel, digamos, digamos, al inicio digamos, del embarazo. En el primer trimestre, obviamente, los primeros 3 meses no van a tener muchas molestias. Obviamente que las molestias normales de lo que padece una mujer embarazada, que va a ser más relacionado a lo que sea, no me digas. Lo que va relacionado más básicamente a lo que es pensé que no estaba grabando, casi me muero el espanto. Primer trimestre, entonces no va a haber molestias, porque las molestias que van a tener sí obviamente van a estar relacionadas más que nada a las náuseas, a los dolores de cabeza, al cansancio, a la fatiga. El segundo trimestre las molestias van a ser de leves y graduales, por el inicio de la relaxina, de la hormona que le había hablado anteriormente. El dolor en el ligamento redondo. El ligamento redondo es un ligamento que sostiene, digamos, que está conectado desde la pelvis, desde el pubis al útero. Imagínense, el útero va aumentando de tamaño, va a haber una distensión de este ligamento, se va a tener que extender hasta donde el útero vaya y va a haber, por eso que duele mucho la zona inguinal en la mujer embarazada. Y obviamente van a poder existir pubalgias también, ¿no? En el tercer trimestre, por esta sobrecarga articular, obviamente va a haber cambios a nivel de la columna, va a haber lumbalgias, sacroileitis, dolor púbico y calambres a nivel de los miembros inferiores. Es importante por ahí tener en cuenta también que
Obviamente que nosotros lo que vamos a hacer en este caso es estimular, por ejemplo, a la movilidad, siempre actividades con poco impacto, sin generar alteraciones muy graves. ¿Eh? Después viene a nivel circulatorio. Bueno, acá, por ejemplo, pueden apreciar las alteraciones de la postura, obviamente, durante el embarazo, cómo se ve afectada por las distintas hormonas, por las posturas, por los aumentos y volúmenes corporales, ¿sí? Y aumento de la presión en el suelo pélvico. Acá, por ejemplo, le puse esto que se genera dolor, acá se encuentra el ligamento redondo. Más que nada es el dolor a nivel de la ingle, como le iba diciendo, porque aparte el sacro se horizontaliza, ¿eh? Y bueno, y va a generar toda esta alteración y dolor más que nada yo creo que estos dolores se desencadenan cuando el útero va tomando más tamaño, ¿no? A nivel muscular, por ejemplo, como ya ven acá la imagen, la fotito, van a tener alteraciones a nivel de los músculos abdominales, ¿no? Porque va a desencadenarse por la misma alteración que les dije hormonal, por la relaxina, por estas hormonas que bajan el tono muscular y aparte porque obviamente favorece a la capacidad tensora y disminuye para el aumento del tamaño de la panza, porque si no va a generar unos desgarros tremendos a nivel muscular que, bueno, que van a hacer, obviamente que el cuerpo de la mujer ya viene preparado para este tipo de alteración, por eso es que disminuye el tono muscular, la activación del crecimiento muscular también, cambios de la biomecánica que se dan, digamos, más que nada a la altura del aparato locomotor, porque van a existir como una inestabilidad también a nivel de las articulaciones sacroiliacas por los isquiotibiales, ¿no? Y porque estos isquiotibiales se retraen también. Van a tener alteraciones musculares, como habíamos hablado. Estas alteraciones y estas inestabilidades obviamente van a generar contracturas y fatiga a nivel muscular porque ya la biomecánica no es la misma, la disminución del tono, digamos, no favorece determinados movimientos, también se va a generar una rotación externa coxofemoral por todo este cambio biomecánico y el habitual del aparato locomotor. Obviamente que vamos a tener alteraciones musculares o aumento de tono a nivel de los músculos posturales porque todo el tiempo como está desplazado el centro lateral, todo el tiempo busca traerlo, entonces por ahí va a haber aumentos del tono a nivel de los dorsales, los paravertebrales dorsales, el iliocostal, qué sé yo, toda la parte del ligamento común, el dolor en las fascias, alteración a nivel facial. Después también va a haber a nivel circulatorio. Bueno, a nivel circulatorio, por ejemplo, obviamente que otra vez vamos a tener una alteración porque, como cuando hablábamos del cambio a nivel cardiovascular, el aumento del volumen de la sangre y el ritmo cardíaco también aumenta, entonces va a haber toda una alteración en el bombeo sanguíneo, también va a haber como va a haber un aumento de volumen sanguíneo, va a aumentar el plasma, va a aumentar el gasto cardíaco y la necesidad digamos, de surtir, por eso aumenta el volumen de eyección, la sangre a la placenta, y también aparecen compromisos venosos. Estos compromisos venosos van a surgir, imagínense si una persona antes ya de quedar embarazada tenía alteraciones, con esto se va a terminar desencadenando un problema mayor. Porque va a haber una compresión nerviosa a nivel de la vena cava inferior, por presión digamos, de lo que es de la presión de la uretra, del útero más que nada, del útero sobre esta zona, perdón. Repercute a nivel del miembro inferior, aumenta el líquido intersticial, va a producir, acá como puse fotitos, van a haber, por ejemplo, linfedemas o edemas, varices, van a haber hemorroides, entonces todos esos temas se van a ver relacionados más que nada por el aumento del volumen y la presión del útero sobre la vena cava inferior.
Todo esto va a disminuir, entonces la presión sobre la pelvis también va a generar dolor. Bueno, la piel, entonces. En la piel también vamos a tener alteraciones. Esto más que nada porque vamos a ver por ahí que nos llame la atención. La mujer va a venir con aumento de la pigmentación de la areola, por ejemplo, del pezón. Esto por ahí lo vamos a tener que comentar porque se puede llegar a asustar. Si tenemos pacientes que estamos haciendo la terapia preparto y nos va a decir, ¿por qué se nos oscurecieron todos los pezones? Porque pasa eso. Que todas las mucosas en realidad se oscurecen, no solamente la del pezón, la de la vulva, digamos, a nivel de la línea alba. Esta es una súper exagerada. Yo, por ser tan blanca, normalmente no tuve ni un cambio, digamos, de aumento de pigmentación en la piel, tanto, ni manchas. Hay personas más propensas a tener se llama cloasma, a nivel de los pómulos normalmente pasa esto. Aumento acá de la pigmentación. Y después esto. Pero esto no pasa y ahí no tiene nada que ver, por ejemplo, lo que es la relaxina, lo que produce esta instabilidad, la disminución del tono, sino que acá más que nada va a depender individualmente a la laxitud de la piel de la persona. Imagínense, yo en mis primeros embarazos no tuve nada, no tengo estrías en todo el cuerpo. Hay personas que tienen menos elastinas en la piel, entonces con la distensión del útero se van a ver, digamos, estrías. ¿eh? También las glándulas sudoríparas y sebáceas aumentan, entonces la persona embarazada va a transpirar más, va a tener más grasa en la piel, pueden aparecer crecimiento y pérdida de vello, normalmente aparecen a nivel de la panza, toda la zona, digamos, de la línea alba, a nivel de los pezones, a nivel de la espalda, por ahí acá a nivel de lo que es los bigotitos digamos, de la boca, y también van a tener alteraciones ungueales. Las alteraciones unguiales son alteraciones a nivel de las uñas, pueden llegar a tener hongos. Entonces hay que cuidarse todo eso. Porque vamos a atender un paciente que, mira, no tenía nada y ahora me salieron estas manchas en la uña, está engrosada o eso. Bueno, chicos, estos son todos los cambios fisiológicos a nivel digamos, durante el embarazo. Cualquier cosita me consultan. La próxima clase, que va a ser el jueves, si Dios quiere. Si tienen alguna duda, igual esto es más que nada a una vista muy general. La próxima clase que le mande va a estar relacionada más que nada a la anatomía, periné, toda la zona de útero, anatofisiológica también van a ver los mamíferos, van a ver cambios, porque nuestro trabajo va a estar destinada más que nada a lo que sea lumbalgia, a la diástasis abdominal posterior, digamos, que va a quedar durante el embarazo. Obviamente nosotros no vamos a tratar la diástasis porque la diástasis es un mecanismo fisiológico que más que nada va a favorecer al tamaño, digamos, ayudar a que la panza se pueda dilatar, la piel y todos los músculos para que el bebé caba en ese lugar, en ese espacio, obviamente, ¿no? No esté presionado. Pero sí vamos a ver, por ejemplo, algo de gimnasia preparto, cómo puede colaborar a nivel metabólico, cómo podemos ayudar durante el embarazo con un buen drenaje linfático. Pero más que nada tenemos que saber la anatomía, ¿sí? La anatomía para poder trabajar bien. Bueno, un beso, nos vemos la próxima clase.